Buenas a todos, hoy presentamos el spin-off del spin-off Hataraku Saibo y Legan. Nos presenta otro cuerpo distinto al que vimos, es otra realidad, digámoslo así, en donde se nos van a presentar pues otros problemas distintos a los que vimos en los normales capítulos que veíamos antes. Lo primero que se nos presenta aquí en su cuerpo en el primer capítulo es la médula ósea en el cuerpo humano. Aquí nos lo componen como un tema muy oriental. Pues porque este manga tiene más tintes de los Yakuza por el título y por la forma en la que se va a presentar. Aquí nos presentan a leucocito neutrófilo. Si quieres hablar cosas de ellos. Sí, pues como hemos comentado en los capítulos anteriores del manga, pues los neutrófilos se van representando como estas células que nos protegen, ¿no? Creo que en gran parte de los números que hemos visto, los leucocitos que más hemos visto son los neutrófilos. En este caso, pues aquí lo ponen como tú dices, como varones, ¿no? Como un poco más gángsters, un poco más de alguna secta, probablemente puede ser como los yakuzas. Pero estos al parecer también tienen como ahí dicen que pues genera una diferenciación y una maduración de estos mismos. Incluso se observa como uno de los neutrófilos que apenas son inmaduros, pues empieza a tener los primeros contactos con una bacteria, con un microorganismo. Y efectivamente casi representan el 50% de todos los leucocitos. Entonces, pues es importante que este número o este estirpe celular pues esté en buenas condiciones, porque esta misma estirpe pertenece a lo que se llama inmunidad innata, lo que significa que es una inmunidad que no necesita memoria, que no necesita una estrategia muy compleja más que la fagocitosis. ¿De acuerdo? Sí, Y sí, ¿no? Y bueno, digo, es lo mismo que hemos visto anteriormente, pero es muy interesante cómo lo ponen. Por el mismo título, como tú dices, de ilegal, pues yo creo que se ve un poco más, ¿cómo será? De barrios bajos, ¿no? el bajo mundo, digamos. Exactamente. También algo aquí que nos presentan, porque en el anterior creo que no nos lo van a presentar, que es la médula ósea, que es donde nacen casi todas las células inmunes. Exacto. Bueno, la médula ósea en particular, no solamente las células inmunes, también los eritrocitos, incluso también las plaquetas. Pero aquí nos dice que en el esternón, en donde pues, se encuentra gran parte del proceso celular podemos decirlo, de generación, de progenie, de los leucocitos. Pero, como vamos a ver más adelante, creo que lo menciona, hay órganos de maduración. Por ejemplo, el timo es el órgano de maduración de todos los neutrófilos, bueno, también de los linfocitos, como vimos en el capítulo anterior, de estas células más, las fortachonas. Ahí también el timo es también su maduración y su diferenciación. Y por lo general, este tipo de médula ósea únicamente se encuentra en huesos que son como planos. En este caso, por ejemplo, el esternón, puede ser también en la pelvis, que es un hueso también plano, y también se puede encontrar también en las extremidades de huesos largos, como es el húmero o el fémur. ¿Cómo ves? Y sí, lo veo muy, pues, muy bien, o sea, es algo muy complejo cuando ya se escucha más cercano. Y por ejemplo, ¿tú cómo considerarías que se encontrara la médula ósea? ¿O cuál era como tu idea de médula ósea? Pues sí, pensaba que está en alguna región del sistema nervioso central o algo así. Por, Sí, por el nombre, ¿no? Médula parece algo así que tiene que ver algo ahí. sí, ¿verdad? Y ves que, por ejemplo, bueno, es lo que también estaba como temas como típicos, ¿no? De que, por ejemplo, la comida, muchos dicen hay que sacar la médula, ¿no? Y muchas veces no es la médula ósea, más bien es una médula
con respecto al sistema nervioso, como tú dices. Pero sí, ese sería más o menos lo general de lo que es la médula ósea. Pues sí, entonces continuamos con la fagocitosis. No vamos a hablar mucho de temas que ya hablamos, entonces supondremos que ya saben qué es la fagocitosis y pues no puede detectar lo que es esta intruso y entonces ya se dan cuenta de que pues está muy inmaduro todavía este glóbulo blanco y en especial porque lo que está tratando de detectar pues es algo nuevo para el cuerpo porque es el coronavirus. ¿Quieres hablar del coronavirus? Muy conocido estos últimos años, José Luis. Sí, no, estaba leyendo, bueno, vamos a empezar como lo que es el coronavirus, ¿no? Pues es un tipo de, es una subespecie de la familia de coronavirus. Principalmente las infecciones de vías respiratorias antes de esta pandemia se encontraban en 4 grupos, en virus sincitial respiratorio, lo que es la influenza, eh, y también este grupo de coronavirus. Así un coronavirus normal te puede dar una infección normal, como un catarro, pero pues, obviamente, pues, como la misma humanidad ha generado su supervivencia, también estos virus han generado su propia supervivencia a través del tiempo. Más o menos hubo 3 tipos de coronavirus que fueron de alta relevancia. El primero fue el MERS, es sí, bueno, se llama MERS por sus siglas de su enfermedad, un síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y posteriormente, pues fue el SARS-CoV-1, que también fue uno de los objetivos, bueno, uno de los virus potencialmente pandémicos. Y por último, este coronavirus de 2019, que empezó todo pues en Wuhan, ¿no? En China. Aquí hay una historia muy curiosa, no sé si lo conocías. Es que, por ejemplo, ahorita se están dando los últimos, bueno, no los últimos, sino ahorita se están dando actualizaciones de los orígenes de cómo sucedió el brote del coronavirus. ¿Has escuchado algo sobre eso? Pues he visto varios tipos de información que declaran que cuál fue el paciente cero, pero así como tal no sé la información así muy explicada. Pues, está como extraña la historia. Por ejemplo, en diciembre se empezaron a ver los primeros casos de neumonía atípica, ¿no? Una neumonía que pues no concordaba con algún virus o con algún tipo de bacteria u hongo, y también por su rápida propagación y su rápida gravedad. Y posteriormente, más o menos el 10 de junio del 2020, China pues da la secuencia del coronavirus, el del SARS-CoV-2, y es muy particular que a pocos meses ya esté manifestando como una secuencia genética ya, ¿no? Cuando pues está, pareciera como que quiere, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pareciera como que desea verse como el bando bueno que no hizo nada. Y luego más o menos el 30 de enero del 2020, pues ya la Organización Mundial de la Salud, pues publicó, bueno, o hizo una alerta de emergencia de que ya pues era una pandemia, que era muy eminente que esta infección iba a incrementar y iba a generar un gran catástrofe en todo el mundo. Y así hubo varias teorías de cómo era el paciente cero, como tú decías. Uno decían que eran los murciélagos, que el pandolico, que algún perro, algún mapache, y así fue varias teorías de cuál fue el paciente o cómo se originó. Pero en Estados Unidos, obviamente, pues hubo una guerra interna entre los bandos de derecha e izquierda, y ellos generaban sus propias campañas para decir que en China, obviamente, fue un incidente y el escape de algún laboratorio, principalmente el de Wuhan, el laboratorio de virología de Wuhan, porque pues vieron que también muchos de sus investigadores se enfermaron también en esas fechas. Entonces estuvo extraño de que se enfermaran en esas fechas, no supieran que eran esos casos, pero sí eran los investigadores de virología. Y además, a los 10 días después del inicio del año de 2020, pues ya dieron la secuencia genética del virus. ¿Sí me entiendes, no? Sí, Pero pues
Yo estoy más o menos en el bando de que este origen pues debe ser puramente científico, no debe ser en cuestiones de la política y lamentablemente pues estos últimos años, en el 2021 y 2022, pues hubo mucha como conspiración por parte de los demócratas a través de pues laboratorios privados de que se dieran la teoría de que era plausible que haya sido un escape de laboratorio. Hasta el momento, pues en el 2023, en este mes, pues China declaró que muy probablemente era por un tipo de perro mapache, algo así. Pero antes de esto, también ¿cómo se llama? En el gobierno de Biden, ellos dicen que no, que obviamente pudo haber sido más ¿cómo se llama? Por un escape de laboratorio. Inclusive sacó unos documentos desclasificados que decía los puntos de por qué pudo haber sido por un accidente en un laboratorio. Aquí el punto es que, bueno, la conclusión que puedo dar es que a partir de este virus observamos que puede ser incidental, puede ser por naturaleza o puede ser de forma deliberada actualmente ya una pandemia de este tipo. Entonces, las únicas estrategias que se está viendo es que no haya tanto contacto con los animales y los humanos para que no haya esta interacción, esta amplificación de interacciones entre virus. Dos, que se dejen utilizar pues, los antibióticos de forma deliberada en el ganado. Tres, que pues también tengan mejores estrategias para control y detección de ciertas enfermedades infecciosas. Y el punto cuatro, pues es el desarrollo de vacunas. Gracias a todo esto, en Estados Unidos se está dando ahorita como un conflicto en los nuevos investigadores a realizar vacunas. ¿Por qué? Porque gracias a esto dieron la pauta a que muy probablemente muchos laboratorios puedan tener este tipo de accidentes. No sé si me voy a entender a lo que voy. Sí, Entonces, ese es como el panorama que se ha visto en los orígenes del COVID. El último artículo que anunció fue en la revista de NEJ, que es New Journal of Medicine Journal. Bueno, New England Medicinal Journal es una revista pues muy famosa y ahí publicaron este artículo. Pero bueno, eso más o menos sería como este tópico curioso, ¿no? sí. Más que en sí el coronavirus. O quisieras que habláramos algo más de coronavirus, Alf. Mm, pues ahí explican que puede causar neumonías graves. Y, Sí, y qué tan graves pueden ser ¿Qué enfermedades contraen también aparte del coronavirus que traigan otras enfermedades? ¿cómo? Perdón. Pues cuando te da coronavirus tiene cierta probabilidad de que te dé, por ejemplo, la que dije, ¿cómo era? Trombocito, trombosis. Ajá, Sí, bueno, eso se veía al inicio como del linaje del coronavirus. Los principales brotes pues tenían un linaje como puro, ¿no? Entonces, en esos primeros pues sí se observa que la neumonía era más causada por una inflamación secundaria al COVID, al SARS-CoV-2, y esto te generaba un mayor riesgo de tener trombosis pulmonar, trombosis pues, en las arterias y genera una muerte pues secundaria a esto. También te podría generar un mayor riesgo de tener lesiones en células pancreáticas, lesiones en neuronas y pues varias mm, alteraciones en órganos. Pero, sí, como te digo, el virus trata de mutar, trata de poder sobrevivir, tener una supervivencia a lo largo de la historia con relación al humano, como si fuera un simbionte. Entonces, poco a poco va a estar evolucionando este virus para ser más adaptado al ser humano, para que no tenga que tener, matar a su propio huésped, ¿sí me entiendes? Porque sin el huésped del ser humano, pues el coronavirus ya no se podría multiplicar y entonces no podría generar una supervivencia a largo plazo. ujú, Y los últimos brotes que se han visto, pues son coronavirus en donde más que el mismo virus te genere una lesión, es más bien tu sistema inmune. Como vimos en el capítulo anterior de la alopecia areata, sucede lo mismo más o menos aquí. Hay un mayor aumento de la inflamación por parte del organismo a través de un estímulo aislado, que es el coronavirus, pero
Después de eso, el coronavirus ya no hace una gran función para el daño, más bien es para que persista el daño, pero no es el que genera. Es el mismo sistema inmune que se descontrola en las últimas cepas, más que nada en el Omicron. Ya las últimas, la XB 1.5, XBB, pues ya es una enfermedad más leve, por decirlo así. Aún así sigue siendo muy mortal y muy infecciosa, pero no tanto como sus estirpes iniciales. Bueno, entonces ya damos por concluido esto del coronavirus, porque pues ya no sé hablar después del un pequeño spoiler, pero necesario era decirlo. Bueno, entonces continuamos. Curiosamente es la primera vez que nos presentan a los alvéolos, que es donde viene el oxígeno, yo supongo, ¿no, José Luis? ¿Tú qué opinas? Sí, es el intercambio de oxígeno, es como una membranita donde va a poder pasar el oxígeno y va a poder sacar el monóxido de carbono. Eh, es como una... bueno, me gusta cómo lo ponen ahí porque pues parecen como metálicos, ¿no? Como algo, Parece como, como tuberías, como... ajá, y se ve como también abajo que hay como una paquetería. Aparte de los tubos ahí, Exactamente. hay como una paquetería. Como un sistema de aire combinado con un sistema de Sí, paquetería, ¿no? Eh, Y está muy bien logrado en los dibujos. sí. Entonces también nos explican la importancia que tiene que tener el oxígeno para las células cerebrales. Y es ahí justo donde vamos al cerebro. Y, Exacto. y pues bueno, nos presentan al cerebro como, ¿cómo decirlo? Como la alta sociedad de entre las células, porque las otras células viven en un cuartito cerradas, viven en casas normales, algunas viven en otras partes más extrañas, como la de las células que parecía que vivían en un burdel. Pero el cerebro parece el pináculo, así, el punto más alto de las células, así, porque se ve muy bien, parece paradisiaco, un lugar paradisiaco, así bonito. Y las casas son más amplias que las otras células. Exactamente. Y aquí nos presentan. Pues, ¿Así que decía José Luis? ujú. No, no, Bueno, continúa, aquí se continúa. nos presenta una célula que nos va a explicar qué es el receptor de dopamina. Dice que recibe dopamina y transmite señales al nervio celular. Realmente se han identificado 5 tipos. Dice que cada uno tiene diferentes tipos de efectos estimulantes y reguladores, pero sus mecanismos son complicados y poco entendibles. ¿Tú qué piensas de eso? Especialmente de que son complicados y poco entendibles. Pues como la red neuronal es tan compleja y también depende del desarrollo, la plasticidad de cada uno, por eso también es complejo, porque imaginemos que, vamos a poner ejemplos así aleatorios, y no son, ¿cómo te diré?, científicos, nomás son aleatorios. Pues las funciones de tu amígdala pues pueden tener ciertas conexiones a través de tu plasticidad que has desarrollado durante tu desarrollo. Imaginemos que es el 30% de tu plasticidad que se desarrolló en ese momento, quizás en otra persona que sea un 10, un 15%. Entonces, eso es tan complicado saber qué tipo de receptores pueden ser dependientes de áreas y qué tipo de receptores pueden ser dependientes de ciertos estímulos, qué receptores son dependientes de tipos de rutas. Entonces, ese es la complicación de entender ese tipo de receptores, de cómo funcionan. Como si fuera un mapa general, pues no se puede. Puede ser un punto ¿cómo se llama? De match point, pero no sería como algo general. Sí, también qué opinas acerca del diseño de la dopamina. Nos muestran la dopamina como un juego de dardos. Yo creo que está bien porque, bueno, está bien en la parte donde la función de la dopamina, ¿no? Porque la dopamina tiene dos funciones principales. Hay más funciones de la dopamina, pero las principales es lo de la recompensa y el otro es el movimiento. Pero principalmente en este volumen del manga vamos a verlo principalmente por lo de la recompensa, lo de la función de recompensa. Yo creo que eso viene muy bien aunado a lo que es los juegos de azar, y en este caso, pues el de la Diana. Sí, también curiosamente
Aunque es parecido como que a una leyenda urbana que creen que el centro es el que da más puntos cuando los del fondo también dan puntos más. Muy curioso el juego de la Diana. Bueno, Sí, entonces hablando de los receptores, pues ahorita se nos presenta la dopamina, que es un neurotransmisor y químico que influye en el placer y la motivación. exacto. Como te digo, las principales funciones de la dopamina pues era la regulación del movimiento. Por ejemplo, los que tienen Parkinson, pues sus receptores de dopamina o la secreción de dopamina está alterada. Entonces, pues, es como tiene esos temblores, como no pueden coordinar bien, porque hay un exceso de movimiento o hay una espasticidad también. Pero la principal, lo que vamos a ver ahorita, pues es lo que te digo como de recompensa, ¿cómo puedo decirlo? Eso de premiar, en cuestión a la excitación de varias estímulos, varias sensaciones o sentimientos o emociones. La dopamina, pues, en muy pocas áreas se produce esta dopamina. Se produce en los cuerpos de las células de los nervios, en los cuerpos de las neuronas, y en los axones, pues ahí únicamente es el transporte, pero la producción principal es dentro del cuerpo, del núcleo. Entonces, hay como 3 o 4 áreas que generan lo que es la dopamina, lo que es ¿cómo bueno, ¿cómo te lo puedo poner? En el sistema límbico, en el hipotálamo, se encuentra lo que se llama el área ventral tegmental y la sustancia negra, ahí es donde pues, se produce mayormente lo que es la dopamina. Y obviamente incrementa en cualquier tipo de respuesta de, de recompensa. Por ejemplo, si tú ahorita estás sintiendo algún estímulo, pues tu nivel de dopamina va a estar más elevado si tomamos una muestra. ¿Cómo ves? Sí, lo veo complicado, ¿no? Dependiendo de qué tanto placer te pueda dar. Sí. Y lo curioso también es que, por ejemplo, comparte mucho, esta molécula es una molécula que comparte la ruta de varias otras moléculas. Por ejemplo, recordamos lo que es la epinefrina. A ver, recuérdame. Eh, ¿Recuerdas que en los primeros capítulos la epinefrina aumentaba o ayudaba a aumentar lo que Ah, es el sí, sí, flujo sí. sanguíneo, aumentar la... Pues la dopamina es su precursor. O sea, primero se hizo la dopamina, luego una enzima pues la modificó, se realizó la norepinefrina, otra molécula la modificó y se secretó bueno, se generó lo que es la epinefrina. Entonces tiene este camino pues con mucha relación a otras moléculas que funcionan en el cuerpo. Incluso también inhibe la secreción de prolactina. En este caso, inhibe la producción de leche en las glándulas mamarias. Oh, y hablando de eso, Digo, también hay que hablar sí, por sí, ahí de la célula nerviosa que es la neurona, que es la que nos está hablando de esto. sí. La neurona, pues en sí es como la unidad en el cerebro, la unidad funcional. La neurona pues tiene su cuerpito, o sea, su núcleo, y a diferencia de otras células que pues, hemos observado en el manga, esta célula tiene algo que se llaman extensiones. Esas extensiones son los axones, que pues generan los caminos y generan los caminos para poder generar un estímulo de un área o a otra, una ruta. Y te digo, depende bueno, la plasticidad es los patrones y las rutas que se toman para llegar de un punto a otro. Imaginemos que pues vas de aquí, de la Ciudad de México a Guerrero, ¿no? Hay muchísimos caminos para que puedas tomar para poder llegar de un punto a otro. Y dependiendo de cuántos caminos tienes y cuántas veces estos patrones se han recordado, dependerá la eficacia de su función. No sé si me dio a Sí, entender. Entonces, eso es lo que te digo, eso dependerá mucho de cuántos estos centros se han estimulado y cómo se han ido desarrollando sí. también. Bueno, siguiendo más adelante ya dejamos a la neurona y por primera vez pues vemos lo que es una inyección. Y aquí pues nos presentan a la aguja como tal y no hubo simbolismos, directamente nos pusieron una aguja aquí. Y Sí, hay ¿verdad? un
No, hay un líquido por todas partes, o sea, es como una inundación. Y de la inundación hay unas personas que no parecen muy humanos, son más robots. Y recordemos que normalmente en estos mangas simbolizan a las bacterias como extraterrestres y a lo hecho por hombres como robots. Y pues en este caso pues no es la excepción y nos presentan a estas chicas robots que ahorita vemos qué sí, son. ¿verdad? Porque dice que esto suele pasar, entonces ya las Sí, células no. están acostumbradas a este tipo de estímulos. Y regresamos al cerebro otra vez Exacto. y vemos a estas chicas robots estando en el mismo lugar donde están las neuronas. Y están, no sé cómo explicar esta acción que hacen. Le están sobrecargando a la neurona para que siga generando placer a través de la dopamina. Y se ve como Sí. llena todo la diana de dardos y se ve hasta cansado, exhausto porque ya no puede más, pero está obligado a darle, a seguirle al centro, a darle al centro de la diana. Sí. Sí, es bueno, ya vas a nombrar cuáles son, ¿verdad? O no, Pues todavía después falta. le dan un susto a la pobre célula roja y, y ya vemos al coronavirus como tal. Aquí nos presentan al coronavirus. Un diseño muy simple, ¿no, ustedes? Sí, muy simple. Pero pues es que yo creo que como es un virus, pues sí es simple, la verdad. Bueno, es simple en cuestión a que no tiene muchas estructuras como si lo fuera una bacteria o un hongo o algún otro microorganismo diferente a un virus. Por ejemplo, son simples. Es como la típica imagen que hemos visto como de una nave extraterrestre con patitas. Sí. Es, es así, más o menos la estructura de un virus. Y pues aquí sí como que les faltó un poco de imaginación, Sí, yo creo. se fue Porque todo en el los otros, presupuesto a la chica en robot, los- José Luis. Hay que ahorrar presupuesto. no sé, pero esto genial que el coronavirus lo hayan puesto como algo más creativo, no, no solamente un gorrito con... Y la playera que Es que dice también, que ¿sabes? es, José Luis, también hay que decir que la playera nos lo dice todo. Exacto. Bueno, creo que también es una buena referencia, ¿no? Porque así, yo creo que así nos lo pusieron en muchísimas publicidad. Y ahorita me acuerdo que lo estoy pensando, sí, yo creo que sí. Porque si te das cuenta, toda la publicidad que hicieron de coronavirus, cómo era el virus, casi similar al gorrito que tenía el, Sí, el coronavirus de la este manga, representación. ¿no? Sí, no, pues es que en todos estos 3 años, 4 años que hemos estado con el coronavirus, pues así nos lo representaban, como el gorrito que tenía ese. Y pues sí, yo creo que también apenas me di cuenta, creo que puede ser una buena referencia para no hacerlo tan complicado como han venido haciéndolo. Como una burla, ¿no? De cómo también la sociedad o las organizaciones de salud o la publicidad de gobiernos han caricaturizado algo que pues no debería ser así, porque deben darle más importancia, yo creo. Sí. Bueno, aquí vemos que el coronavirus nos genera un trombo, sangre coagulada en un vaso sanguíneo que obstruye el flujo de este. Aquí vemos a los glóbulos rojos pues atorados aquí, no pudiendo moverse. Tal vez hasta estén muriéndose. Sí, sí. Sí, pues sí, es como tú decías, el coronavirus puede generar lo que es una trombosis pulmonar o una trombosis y muchas veces pues esto genera una complicación mayor, más que por el propio coronavirus. Esta complicación pues, que puede Sí, generar la muerte, ¿no? Pero por eso también en las últimas guías de tratamiento para coronavirus se clasifica a las personas con más propensa a tener trastornos de coagulación o trastornos o riesgo de trombosis. Entonces a ellos se le dan anticoagulantes o antiplaquetarios cuando tienen coronavirus. Depende, ¿no? Pero digo, ya está más o menos estipulado que algunos se tienen que dar anticoagulantes por esta complicación. sí, entonces llega la célula blanca y digamos que salva el día. Y pues nos presentan varios
varias explicaciones que ya dimos, entonces no vamos a decirlo, pero hacen varios términos que ya dijimos para enfrentar a la célula, cómo migran y cosas así que ya sabemos cómo es el modus operandi de las células blancas. Y lo curioso aquí es que al final del capítulo nos dicen que este cuerpo no durmió 3 días y 3 noches y que eso hace que las células, especialmente las células rojas, que son las que nos representan, se sientan especialmente exhaustas y con hambre. Sí, sí. Porque también dice que no ha tomado, no ha comido, ¿no? También. Y tampoco no ha bebido de forma correcta y que ha tenido mucha Sí. actividad sexual. Y para Este terminar, cuerpo. nos presentan otra vez a la neurona, pero ahora vemos que el líquido que nos inyectaron hace un momento a este manga es la anfetamina, un neuroestimulante. Las personas sienten placer cuando la dopamina se libera en el cerebro y es recibida por receptores de dopamina y persiste un placer intenso durante un tiempo prolongado. En Japón, que es pues donde sale este manga, está prohibido en posesión y el uso. Está prohibido por la ley. ¿Qué dices la anfetamina, José Luis? Pues sí, como tú lo acabas de decir, ese tipo son estimulantes del sistema nervioso central. ¿Recuerdas que estábamos hablando de, cuál era la otra? De acetaldehído, ¿no? Que era como un inhibitorio del sistema nervioso central, Sí, el que proviene del alcohol. Entonces, este es como su contraparte, la anfetamina, que obviamente estimula varias áreas que obviamente son correlacionadas con la dopamina, como ya estamos hablando. Porque, bueno, se desconocen muchas funciones y cómo realmente trabaja la anfetamina, pero por lo que se ha descubierto, los mecanismos, es que en las neuronas, como vimos en las imágenes del manga, estas chicas hacían que la neurona seguía lanzando dopamina sí, uno se tras llenó otro, o sea, todo se el llenó todo tablero. el tablero, ¿no? Incluso, incluso le quitaron la dopamina y ya vino lo estuvo poniendo. Y es más o menos, es una buena referencia de que aumenta la secreción de dopamina, además también disminuye que se transporte hacia dentro de la célula, que no se reabsorba o que se degrade. Entonces, eso genera que una perpetuidad de que la célula esté constantemente estimulada por dopamina sin que se pueda inhibir. Pero después de esto, después de la anfetamina, pues obviamente vienen las complicaciones, ¿no? Las complicaciones que puede haber mayor resistencia al estímulo de dopamina, puede haber menor secreción de ¿Dependencia, dopamina a José través de Luis? las ¿También células dependencia? post o presinápticas. Es lo que se puede llamar dependencia, pero esa es como ya una definición general a todo lo que acabo de decir, ¿me entiendes? O sea, si tú ya tienes menos secreción de dopamina porque constantemente tomas anfetamina, o tienes menos reacción a través de los receptores que habíamos dicho que eran 4, 5, hay menos interacción con la dopamina, se degrada más rápido esta dopamina por enzimas, pues sí, esto genera una dependencia a una persona que ya está acostumbrada a tomar anfetaminas. También, a ver, tú, José Luis, síguele. Y Es únicamente, que, ajá, sí, 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 contigo. ajá, Es que iba a decir que únicamente las razones para poder dar anfetamina de forma médica es a través de trastornos de déficit de atención, narcolepsia y no algunas va. veces en la obesidad. Pero únicamente la FDA lo aprueba para trastornos de deficiencia de la atención a la hiperactividad y narcolepsia. Y únicamente están aprobados dos tipos de anfetaminas, la dextroanfetamina y la levoanfetamina, únicamente Sí. por la FDA. También aquí nos ponen un cuadrito donde dice que el cerebro es incapaz de olvidar la sensación del placer una vez inyectado. Bueno, entonces continuamos ya por el Sí. final. Bueno, es que algo curioso pasa aquí que le dice el glóbulo blanco al glóbulo rojo que se ve azul, José Luis. ¿Eso se puede volver azul o solo una expresión? Sí, estaba, pues que muy probablemente ya no tiene oxígeno. Entonces, muy probablemente va de regreso a volver a oxigenarse. Por eso yo creo que dice que se ve azul. Sí. Bueno, esa es mi Sí, pues suposición. también aquí nos presentan la hermandad porque normalmente en estos spin-off y en el manga original el que viene todo, siempre es el glóbulo rojo y blanco
el glóbulo blanco son parejas, son como uña y carne, así. Nos presentan esta hermandad. Sí, no. Sí, sí, la hermandad de los glóbulos rojos. Es que también ahí le menciona la célula, igual como el otro protagonista, como que se cree que no hace nada, que no genera una función vital, como los glóbulos rojos, blancos. Pero esta al final le dice, pues es que sin ti, obviamente, ni aunque nosotros defendiéramos el cuerpo, pudiéramos sobrevivir. Porque obviamente el suplemento de oxígeno es importante y primordial Sí, también le dice una para frase la bonita, vida. que eres perfecto por lo que eres, así, animándolo. Sí, pues Bueno, sí, ¿algo más que quieras decir, González, de este exacto. capítulo? No, creo que pues abordamos todos los temas que conlleva. Nada más que, solo un punto más es que creo que, no sé si en los siguientes spin-offs o de la serie original se siga dando como este giro en donde la célula blanca, roja, sienta como inferior a todo o que no sirve. No Pues sé sí, si sí tú he ya has leído leído los los demás, demás. sí. A ver, en el primer manga, que es el Cells at Work, sin nada así, solo, el título, nos presentan a un glóbulo rojo Sí, sí, que es una mujer, nos la presentan en esta ocasión como una mujer, y, y no se siente inferior, no tiene ¿cómo decirlo? Este prejuicio por lo que hace, ni se siente así degradada a un trabajo inferior, sino que pues está aprendiendo y se alegra de aprender y ayuda a todos los que puede para aprender más de ellos, pero no se ve así como esta falta de desarrollo en su personalidad, sino que es más bien alguien positivo. Más que nada porque en el primer manga pues no trata de cosas fuertes, no tiene obesidad, no tiene problemas de infecciones sexuales, ni problemas en los riñones, ni problemas de adicción. O sea, es un cuerpo que está más o menos limpio, digámoslo así. Y por eso, acorde a eso, pues las células son más positivas y más, sí, mm, más alegres, digamos, así en palabras más burdas. Y pues por qué toman este tipo de identidad estas células en este entonces spin-off. Pues más que nada pues por el cuerpo y la situación en la que vive, que no es muy agradable y viven casi al límite. Como ahorita que vimos que trabajan sin dormir mucho tiempo y pues tienen que seguirle así, y eso pues yo creo que es una consecuencia de que sean y actúen así estas células protagonistas. sí, Bueno, entonces tenemos este capítulo y continuamos con el bueno, siguiente. claro que sí.